Buen día, mi nombre es Catherine Abigail López Osorio, estudiante de Ciencias Jurídicas, y el día de ahora les voy a desarrollar el tema de las leyes secundarias y la Constitución, en el cual vamos a abordar aspectos como la Constitución, qué son las leyes secundarias, la Constitución como base para las leyes secundarias, cómo las leyes secundarias también no pueden llegar a contrariar o contradecir a la Constitución, una serie de ejemplos de cómo estas se vinculan y para ir finalizando un breve análisis o conclusión. Como primer punto tenemos la Constitución y las leyes secundarias. En El Salvador, la Constitución y las leyes secundarias están estrechamente vinculadas. Pero, ¿qué es la Constitución? La Constitución es un conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del hombre en la sociedad. ¿Esto qué significa? Significa que la Constitución es la ley más importante del país y que nos va a establecer nuestros derechos fundamentales, así como también nos establece los principios del sistema de gobierno y el marco general bajo el cual se van a guiar las demás leyes. Por su parte, también tenemos las leyes secundarias, que estas nos van a desarrollar los principios constitucionales en normas más específicas y más detalladas. Como segundo punto, tenemos la Constitución como base para las leyes secundarias. Como veíamos anteriormente, para El Salvador, la Constitución es la norma suprema, lo que significa que todas las demás leyes deben de estar en concordancia con ella. Para esto he puesto un ejemplo sencillo que es la pirámide de Kelsen, que como podemos observar en la cúspide tenemos a la Constitución como norma suprema y no menciona que ninguna ley está por encima de esta. También quiero citar el artículo 86 de la Constitución, el cual nos establece principios de separación de poderes. Eso nos va a servir como base para que las leyes puedan regular el funcionamiento de los poderes, ya sea del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todo eso para que las leyes secundarias puedan crear para detallar la aplicación de los principios. Por su parte, también tenemos que las leyes secundarias no pueden contrariar a la Constitución. ¿Y esto por qué? Esto no pueden contradecirlo, ya que es la máxima ley del país, como hemos mencionado antes. Y si una ley secundaria entra en conflicto con lo que dicta la Constitución, eso puede ser declarado una inconstitucionalidad. ¿Por quién? Esto va a ser declarado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Todo esto para poder garantizarnos a nosotros que el sistema jurídico se mantenga en coherencia y la jerarquía, donde las leyes menores siempre respeten lo que nos va a dictar la Constitución. Y para eso quiero citar a dos grandes autores muy relevantes, muy importantes de lo que es el derecho constitucional. Que tenemos a uno de ellos que es Hans Kelsen, que como podíamos ver anteriormente era la pirámide que observábamos, que es la pirámide jurídica que Kelsen nos brinda, donde la Constitución es la norma suprema, lo que según las leyes secundarias derivan de esa, que para Kelsen deben de ser coherentes y no contradecir a lo que son las normas superiores, que en este caso es la Constitución, o pueden llegar a declararse inconstitucional. También tenemos al autor de Norberto Bovino, el cual está de acuerdo con la postura de Hans Kelsen, el cual también nos habla sobre el análisis del control de la constitucionalidad como una herramienta clave para poder garantizar que las leyes secundarias respeten a la Constitución. También quiero mostrarle una serie de artículos los cuales vinculan a las leyes secundarias y a la Constitución. Como primer punto tenemos el artículo 56 de la Constitución, que reza de la siguiente manera. Artículo 56. Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos. De acá nos nace la Ley General de la Educación, donde esta es una ley secundaria, la cual nos va a especificar cómo debe funcionar el sistema educativo, los niveles de enseñanza, la obligatoriedad que tiene el Estado, como veíamos anteriormente. También tenemos el artículo 65 de la Constitución de El Salvador, que esta nos reza de la siguiente forma. Sección cuarta, Salud Pública y Asistencia Social. Artículo 65. La salud de los habitantes de la República constituye en un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación
y establecimiento. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, de acá también nos nace lo que es la Ley de Protección de la Salud, la cual nos va a brindar más detalladamente cómo estas llegan a funcionar, los requisitos, entre otras cosas. Y ya para ir finalizando, tenemos lo que es una breve conclusión o análisis de lo que hemos tocado. En conclusión, podemos decir que la Constitución de El Salvador es el fundamento sobre el cual se van a crear las leyes secundarias. Vuelvo y repito, la Constitución de El Salvador es el funcionamiento sobre el cual se van a crear las leyes secundarias. Esas últimas tienen el propósito de desarrollar a detalle los principios ya establecidos en la Constitución, pero nunca pueden contradecirlos, porque como decíamos, esto va a llevar a una inconstitucionalidad.